Moderna. Español. Preguntar es no errar. Dar a conocer a los alumnos de secundaria cómo seguir un proceso ordenado para buscar información en distintas fuentes a partir de preguntas sobre un tema. ¿Qué tal, alumnas y alumnos del primer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Esta es una propuesta diferente para que desde su casa se acerquen a los aprendizajes de las asignaturas y áreas de primer grado. Estos contenidos les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal cuando regresen a sus escuelas. En esta ocasión, les vamos a proponer que revisemos un tema que nos interesa a todos. Preguntar es no errar. La situación que estamos enfrentando nos lleva a pensar que lo que aprendemos durante el desarrollo de una investigación escolar acerca de un tema de nuestro interés se puede aplicar en la vida diaria, porque la finalidad de realizar una búsqueda de información es obtener conocimientos que proporcionen respuestas a ciertas interrogantes o problemáticas. Cuando necesiten llevar a cabo una investigación sobre algún tema, recuerden la importancia de tener claro el propósito y seguir un proceso ordenado. Para formular adecuadamente las preguntas que guiarán la indagación, es importante tomar en cuenta lo que ya se conoce y revisar información general sobre el tema. Acompáñanos a ver el video Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en el segmento Esta palabra ya se coció, vamos a cocinar una receta deliciosa. ¿Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación? Aquí está el libro, El arte de cocinar una investigación. Pepe, date prisa porque alguien muere de hambre. Antes de preparar este platillo debemos hacernos algunas preguntas muy importantes. ¿Qué tema nos interesa investigar? ¿Por qué me interesa? ¿Qué información previa conozco? ¿Qué más deseo o necesito saber del tema? ¿Por qué es importante saber sobre ese tema? ¿A quién le puede interesar ese tema? ¿Qué fuentes puedo consultar? Pepe, ¿y esto para qué nos sirve? Estas preguntas sirven para darnos una idea general de lo que vamos a cocinar y el resultado que podemos obtener. Bien, ahora sí, los ingredientes o preguntas básicas para preparar nuestra deliciosa investigación y de las cuales se van a derivar más preguntas son: ¿qué? ¿Es el tema o el hecho en sí mismo? ¿Cómo? Son las circunstancias en que ocurren u ocurrieron los hechos o situaciones. ¿Cuándo? Es el momento en que suceden o sucedieron los hechos. ¿Dónde? Es el lugar donde acontecen o acontecieron las situaciones. ¿Quién o quiénes? Son las personas involucradas. ¿Por qué? Son las razones, causas o consecuencias. ¿Para qué? Son los objetivos. Ahora sí podemos empezar a preparar nuestra ensalada. Aquí tenemos muchas opciones para hacerla, que en este caso es nuestra investigación. Picamos finamente las respuestas a nuestras preguntas anteriores y hacemos una barra con todos los ricos ingredientes que tenemos para elegir al gusto. Eso se ve muy rico. Ya me despertó el apetito. En este bol ponemos las respuestas a nuestros ingredientes. Primero, elegimos nuestra base verde, las del qué. Por ejemplo, ¿qué tema voy a investigar? ¿Qué me interesa de este tema? ¿Qué voy a preguntar? Después, veamos un extra verde. Las del cómo. Por ejemplo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo descubrió? Ahora vamos con la proteína, las del cuándo. Por ejemplo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo inventó? Añadimos un extra de proteína. Las del dónde. Por ejemplo, ¿dónde lo escribió? ¿Dónde la compuso? ¿Dónde ganó el premio? Por favor, déjame elegir las de los vegetales. ¿Quién o quiénes? Por ejemplo, ¿quiénes? ¿Quién o quiénes lo hicieron?
quién o quiénes lo descubrieron. Y de crocantes están las del por qué. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo descubrió? ¿Por qué lo escribió? Y las que me encantan son las del aderezo, el para qué. ¡Ay, este agridulce es buenísimo! Por ejemplo, ¿para qué lo investigo? ¿Para qué lo descubrió? ¿Para qué lo inventó? Por último, todo platillo debe llevar una pizca de sal y pimienta. Servimos a cada comensal y esta palabra ya se coció. Lo que no debemos olvidar es que los ingredientes o preguntas básicas son súper importantes para preparar nuestra deliciosa investigación. Recordemos que el qué, cuándo, dónde, quién o quiénes, por qué y el para qué son las preguntas básicas de las cuales se van a derivar otras que nos ayudarán a obtener más detalles de la investigación. Esto fue su programa Cocina de Autor. Y recuerden que tendremos más recetas en esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! Repasando lo que acabamos de observar, existen preguntas básicas que han de hacerse para desarrollar nuestra investigación. Estas deben comenzar con las siguientes interrogantes: ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién o quiénes? ¿Por qué? ¿Y para qué? Es decir, saber qué tema nos interesa investigar, qué información se conoce previamente y por qué es importante. Por mencionar algunas, son preguntas básicas de las que será posible derivar otras que ayudarán a definir más interrogantes del tema investigado. Cuando ya tengan un listado de preguntas sobre lo que desean averiguar del tema, habrá que ordenarlas y jerarquizarlas en subtemas, lo cual se puede hacer en orden lógico o jerárquico. Por otra parte, elegir el tipo de formato con el que se darán a conocer los resultados de una investigación significa una importante toma de decisión, pues se requiere considerar varios aspectos. Por ejemplo, una mesa redonda, un debate o una asamblea son todas formas de exposición oral que requieren de apoyo de diferentes portadores textuales como carteles, diagramas, esquemas, fichas y notas, entre otros recursos. Los invito a que veamos qué nos sugiere el siguiente video. Prácticas sociales para comunicar una investigación. Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito, Cocina de Autor. Hoy nos acompañan en el Café de las Musas Marie Curie, científica polaca, pionera en el campo de la radiactividad, quien dedicó toda su vida a la investigación y cuyo trabajo mereció 2 premios Nobel de Ciencias. Nos acompaña también el físico alemán Albert Einstein, cuyos trabajos son vistos como piezas fundamentales en la física actual. Gracias a sus aportaciones, hoy podemos disfrutar, entre otras cosas, de la Internet y la televisión. Mari y Albert nos hablarán sobre las prácticas sociales para comunicar una investigación. ¡Bienvenidos! Gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Platíquenos, según su experiencia, ¿de qué manera se pueden socializar los resultados de una investigación? Imagina que publicáramos los resultados de nuestras investigaciones con la tecnología que se tiene en la actualidad. Nosotros divulgábamos nuestras investigaciones por medio de publicaciones y revistas científicas. Ahora se hace además a través de redes sociales o blogs. ¿Cómo cambian los tiempos y las formas, verdad, Marie? Todo eso es en forma escrita, pero también se puede hacer difusión de manera oral. A mí me gustaba mucho dar conferencias y clases en las universidades. Pero también hay otras formas, como los debates o las mesas redondas. Marie Curie, pasa al balcón, por favor. Me gustaría hablar con cada uno sobre los métodos que conocen para difundir una investigación. ¿Qué es un debate y una mesa redonda? ¿Cuál es la diferencia? Cuéntanos acerca de ello. Desde mi experiencia, un debate es un diálogo en el que se enfrentan 2 posiciones opuestas sobre un tema para intercambiar opiniones críticas.
se caracteriza por la presencia de dos debatientes o equipos con postura diferente respecto de un tema. Un moderador que dirige el desarrollo del debate. Un secretario que registra lo que sucede. Y los jueces que definen quién ganó. En la mesa redonda, un grupo de personas que poseen conocimientos de un tema intercambian sus diferentes puntos de vista sobre este. La diferencia entre la mesa redonda y el debate es que en el debate, el moderador o los jueces determinan la posición que fue mejor argumentada. Y en la mesa redonda, se busca llegar a una conclusión con las ideas que todos han aportado. No ando tan perdida en estos temas. En la asamblea se usa el debate como medio para exponer ideas y se busca una conclusión, como en la mesa redonda, pero en este caso la finalidad es tomar decisiones en forma colectiva respecto a un tema. Que todos los que participan, o al menos la mayoría, estén de acuerdo con la resolución final. ¿Qué más falta? Nos hace falta abordar las exposiciones orales. ¡Ah, claro! La exposición oral es otra manera de comunicar una investigación y que es la más común. Se hace en voz alta en un auditorio para que el público pueda escuchar y ver al orador, es decir, a la persona que habla. El orador se caracteriza por una pronunciación clara y su entonación es adecuada para los contenidos que expone y emplea adecuadamente los gestos para recalcar o apoyar lo que está diciendo. Además, recomiendo ensayar muchas veces y memorizar palabras clave. Imagina que tuvieras un blog. ¡Ah! ¡Un canal de videos! La tecnología puede hacer que nuestras investigaciones lleguen a más personas. Bueno, pero es importante enfatizar que el debate, la conferencia, la exposición oral y la mesa redonda continúan siendo formas igual de efectivas para comunicar una investigación. Muchas gracias a los científicos por habernos acompañado y compartido sus conocimientos. Este fue su programa Cocina de Autor. ¡Hasta la próxima! Acaban de ver cómo socializar los resultados de una investigación de manera oral. Este modo de hacerlo obliga al expositor a memorizar palabras clave. Una segunda forma es a través de conferencias, aunque la manera más común de dar a conocer los resultados es por medio de la exposición verbal. Para sistematizar la información encontrada, se recomienda elaborar un guión de resultados donde den cuenta de los pasos que siguieron, qué dificultades enfrentaron y cómo es que las resolvieron. Lo que seguirá es organizar la exposición de las conclusiones, por lo que ahora los invito a que veamos el video Cómo compartir los resultados de una investigación, la exposición oral. El día de hoy, en su programa favorito Cocina de Autor, nos acompañan en el Café de las Musas Sherlock Holmes, el famoso detective inglés, reconocido por su inteligencia, su hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles. Y Kate Ward, la primera mujer detective en Estados Unidos de Norteamérica, quien descubrió el complot de 1861 en Baltimore para asesinar al presidente electo Abraham Lincoln. Con base en su experiencia, ¿de qué manera comparten los resultados de sus investigaciones? Por medio de exposiciones orales, claro. Siguiendo un guión. Un buen guión debe incluir las ideas principales de la exposición, expresadas en forma breve, con una estructura clara en la que las ideas estén organizadas y jerarquizadas. ¿Cómo preparas un buen guión para realizar una exposición oral exitosa? En realidad, eso siempre lo hizo Sir Arthur Conan Doyle por mí. Pero puedo hablarte de algunos elementos que siempre es importante considerar en una exposición oral. Lo primero es tener claro cuál es el tema sobre el que vamos a hablar y el público al que nos vamos a dirigir. No es lo mismo hablar al señor juez que a los miembros del jurado. Debemos pensar un título atractivo que sea representativo del contenido de nuestra exposición. Por ejemplo, El sabueso de los Baskerville.
Este título dice a nuestra audiencia que el contenido de la exposición estará relacionado con una familia cuyo apellido es Baskerville y con un sabueso. Finalmente, hay que tener en cuenta la duración, es decir, de cuánto tiempo disponemos para nuestra exposición. Muchas gracias por tus consejos. Puedes continuar con tu investigación. Kate Ward, ¿nos puedes explicar cuáles son los pasos a seguir para preparar una exposición oral? Claro, primero debemos recopilar información del tema elegido. Al hablar en público, debemos tener información actual y verdadera. Por eso es importante acudir a fuentes confiables. Después debemos elaborar un guión. Es importante incluir recursos de apoyo, es decir, todos aquellos elementos que faciliten nuestra exposición. En la exposición oral debemos usar un lenguaje comprensible para nuestra audiencia y es importante utilizar la terminología propia del tema. Sherlock Holmes, tú que eres tan observador, ¿has descubierto si se utiliza algún patrón que ayude a organizar las ideas para una exposición oral? Elemental, mi querido narrador. Desde Aristóteles los discursos se estructuraban en 3 bloques. Introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción se saluda al público, se busca llamar su atención, se presenta el tema principal y los objetivos de la exposición. Durante el desarrollo se enuncia la idea principal, se exponen las ideas secundarias y se aportan argumentos que justifiquen las afirmaciones presentadas en la exposición. Por último, en la conclusión, el ponente debe hacer un resumen de lo expuesto, que esté de acuerdo con la idea que fue el hilo conductor, agradecer al público presente y, en caso de ser posible, invitarlo a participar en una sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, qué buena exposición oral hicieron. Felicidades a ambos. Muchas gracias, señor narrador. Usamos nuestros guiones. Kate Ward, me gustaría que nos regalaras algún pensamiento que inspire a los alumnos para realizar sus exposiciones orales. Claro, con gusto. La peor lucha es la que no se hace, dijo Karl Marx. ¿Y tú, Sherlock Holmes? ¿Con qué frase cerrarías tu participación en el programa de hoy? Con una frase mía: las cosas deben hacerse decentemente y con orden. Por hoy nos despedimos de su programa. ¡Hasta la próxima! Una exposición va antecedida de la elaboración de un guión en el cual se expresan las ideas básicas del tema a presentar y se caracteriza por su brevedad, ideas claras y jerarquizadas. Algo importante es determinar a qué público estará destinada para usar un lenguaje acorde a esos espectadores. Ahora que han podido conocer un poco más de cómo hacer una investigación sobre un tema de tu elección, los invitamos a consultar más al respecto en su libro de texto de lengua materna español. Les dejamos algunas preguntas que les pueden servir para profundizar en lo que acaban de aprender. ¿Qué criterios pueden guiar su búsqueda de información en diferentes fuentes? ¿Qué pasos hay que seguir para investigar sobre el tema? ¿Por qué es útil organizar las preguntas en temas y subtemas? ¿Cómo saben que los textos seleccionados responden a las preguntas formuladas al inicio de la investigación? Agreguen un interrogante más. ¿Qué dificultades han tenido para identificar e interpretar las ideas principales de las fuentes consultadas? Todas estas preguntas y sus respuestas las van a anotar en su carpeta de experiencias junto con sus notas y reflexiones. Los invito a continuar elaborando pequeñas investigaciones de aquellos temas que sean de su interés. Recuerden que también pueden involucrar a su familia y preguntarles acerca de los temas que les gustaría conocer o algo nuevo que les cause curiosidad. Para finalizar, les aconsejo no perderse las siguientes sesiones de Aprende en Casa. Seguro serán de su interés. ¡Hasta la próxima! ¿Qué criterios pueden guiar su búsqueda de información en diferentes fuentes?
¿Qué pasos hay que seguir para investigar sobre el tema? ¿Por qué es útil organizar las preguntas en temas y subtemas? ¿Cómo saben que los textos seleccionados responden a las preguntas formuladas al inicio de la investigación? ¿Qué dificultades han tenido para identificar e interpretar las ideas principales de las fuentes consultadas?